Bueno, en el vídeo anterior, si recordáis, nos habíamos quedado en la tasa de variación media, que era el cociente entre la diferencia, la distancia que hay entre las imágenes y la distancia que hay entre los puntos, y que eso era la tangente de la recta secante que unía precisamente esos dos puntos. Bueno, pues ¿a qué se llama tasa de variación instantánea? Pues al límite. Si yo lo que hago es hacer tender B hacia A, resultará que cada vez esta distancia es más pequeña, con lo cual, si hubiera mucha variabilidad, al final lo que tendríamos sería que estaríamos estudiando qué ocurre exactamente en un punto. Y eso, ese límite, es lo que se llama la tasa de variación instantánea. Esto sería la definición formal de la tasa de variación instantánea, hacer que el límite, cuando el segundo punto tiende al primero, dé la tasa de variación. ¿Esto por qué es necesario hacerlo? Pues hombre, ya vimos anteriormente en algún ejemplo que yo puedo tener que entre dos puntos aparentemente la tasa de variación y la tasa de variación media sean exactamente iguales, pero que las funciones sean completamente distintas porque lo que ocurra por el medio es muy diferente. En cambio, si yo hago el límite, cuando uno de los puntos tiende al otro, lo que estaríamos estudiando es exactamente lo que ocurre en el punto A. En este punto A, lo que estaríamos viendo es la variación de la función en un único punto, que tiene que ver además con el concepto de derivada, que es un concepto que se llama local. Eso quiere decir que solo se puede estudiar lo que varía la función en un punto. Más adelante veremos cómo podemos solventar esto para estudiar la derivabilidad de las funciones en los dominios. Bueno, vamos a intentar expresar de otra manera la tasa de variación instantánea y en vez de tomar como segundo punto el B, vamos a cambiarle la forma y vamos a llamarlo A más H, donde H precisamente es la distancia que hay de un punto a otro. Claro, decir que el segundo punto tiende al primero querría decir que la H tiene que tender a cero. Y al escribirlo de la forma anterior, lo que tenemos es esta expresión que es bastante más sencilla a la hora de trabajar con estas definiciones, que sería el límite cuando h tiende a cero de la imagen del segundo punto, que ahora es f de a más h, menos la imagen del punto, f de a, y partido por la distancia, que ya no es una diferencia, que aquí teníamos b menos a, sino es h, que es una variable. Con esta definición sencilla es la que aplicaremos nosotros para hacer las operaciones. Bueno, ya podemos definir lo que sería la derivada en un punto y en este caso llamaremos la derivada de una función en un punto a su tasa de variación instantánea en ese punto, es decir, lo que habíamos definido anteriormente. La forma de expresar la derivada hay varias, la más común es esta que veis aquí, donde ponemos f' de a, es la que nosotros usaremos habitualmente, pero en otros contextos, por ejemplo en física, pues se suele utilizar esta forma, que es la derivada de f respecto de x, se lee de esta manera, simplemente para indicar cuál es la función que estoy derivando y respecto de qué variable. Y, por supuesto, la evaluación y en qué punto lo estoy haciendo. Y otra forma de hacerlo también es llamarlo así, f sub x. El subíndice x quiere decir que la variable respecto de la cual está expresada la función f es x. Si hubiera más variables, pues bueno, ya hablaremos de otra cosa que ya estudiaréis seguro más adelante. Bueno, pues esta es la definición de derivada. Es decir, la derivada de una función en un punto es la tasa de variación instantánea de la función en ese punto. Esto a priori, como lo hemos dicho antes, nos hace pensar que si yo quiero estudiar la derivada en 8 puntos, tendré que hacer 8 límites, que es 8 tasas de variación instantánea. A priori es lo que habría que hacer.